Buenas tardes, casi noche. Espero que podamos terminar a tiempo para el ágape y que no se nos haga tan extensa esta jornada. Tengo que hacer una confesión. El título de esta disertación tiene una participación, no sé si de vértigo o no, por parte de don Álvaro, porque con una cierta trampita Álvaro mete la palabra inoponibilidad en un congreso de Nuevas Fronteras, cuando no la frontera sino la camisa de fuerza de nuestra legislación todavía anda dando tumbos y vueltas por conceptos de nulidad absoluta o relativa en tema de acciones concursales. Pero un poco yo tomo la piedrita que pone en el camino Álvaro para poder tratar de ver que realmente en este tema de inoponibilidad en acciones concursales todo está para construir un nuevo sistema, y de hecho esperamos que en algún tiempo más cercano que los 3000 años que nos mencionaba José Rafael, podamos tener una nueva legislación concursal que no padezca los vicios de la platina ni ninguna otra obra pública. Bueno, agradecer y reconocer también la invitación a Álvaro como presidente de la Comisión Civil y Mercantil, y también el esfuerzo, las horas de desvelo de todos los compañeros de la Comisión Civil que se han encargado de este evento, a quienes no he podido acompañar tanto en cualquier lugar en la organización de este seminario, pero que siempre admiro de parte de ellos y de ellas su dedicación y su tesoro. Bueno, efectos de la inoponibilidad contractual en materia concursal. Vamos a hacer un pequeño planteamiento del problema, porque cuando hablamos de materia concursal nos encontramos así un fenómeno de naturaleza patrimonial que normalmente va a trascender las relaciones contractuales, por decir así, individualmente consideradas, sino que va a inmiscuir las relaciones contractuales dentro de un problema generalizado de insuficiencia patrimonial. Ya no es el cumplimiento de un contrato, ya no es la valoración de contratos singularmente, es básicamente entonces una determinación de qué hacer con cierto tipo de contratos dentro de un problema más grave, que es precisamente la patología máxima que puede tener un patrimonio, su insuficiencia para poder atender a tiempo las obligaciones que derivan precisamente de esos contratos. En materia concursal tenemos, en primer lugar, una necesidad de reconstruir el patrimonio. Siguiendo aquel principio de que el patrimonio es problema común de los acreedores, con toda la crítica que se le puede hacer a esa formulación, pero siguiendo ese principio, un aspecto fundamental del derecho concursal es precisamente poder hacer que el concurso cuente con su patrimonio real, no que queden bienes escondidos por algún sector, no que hayan salido bienes que eventualmente tendrían que haber respondido por esas obligaciones, sino contar con el patrimonio bien efectivo para buscar la mejor solución posible, casi nunca la satisfacción que de los intereses, pero sí la mayor satisfacción de todo lo que la masa de acreedores requiere en aras de poder tener una recuperación de sus acreencias. Realmente, en materia concursal encontramos riesgos de actos fraudulentos o ruinosos, de actos, ya les digo, que pueden ocasionar desviación de bienes hacia otras personas, hacia otros lugares, etcétera, etcétera, y también actos que perjudican la base de acreedores y pueden perjudicar otros principios como la par conditio creditorum, o sea, la igualdad de trato entre acreedores. El concurso tiene una finalidad de estar no
no solo una solución, sino la mayor tutela efectiva a esa masa de acreedores, y por eso el tema de las acciones concursales y dentro de este tema de la inoponibilidad es un punto esencial de todo el sistema concursal moderno. Generalmente los sistemas concursales acuden a una especie de instituto que puede llevar diferentes nombres y que tal vez ninguno de los nombres esté exento de críticas. Se habla en muchos lugares, por ejemplo, del periodo de sospecha. En otros lugares se puede hablar de la retroacción concursal o simplemente periodo de régimen especial de nulidades o inoponibilidades en contra de la masa de acreedores. No voy aquí a decir cuál de todos será el mejor, parto por el término comúnmente conocido de periodo de sospecha. Y es que previo a la declaratoria o el establecimiento de un proceso concursal, generalmente en los meses anteriores, lo más probable es que la persona ya comience a tener problemas en cuanto a su solvencia patrimonial y que en ese periodo previo comience a realizar actos que podrían ser o fraudulentos o podrían ser actos lesivos a la masa de acreedores. Se le ha denominado periodo de sospecha, precisamente porque aquí ya no hay un principio tan amplio, tan absoluto de presumir la buena fe de las partes o de creer que estamos en una situación normal de contratación. La causa muerto, viva la causa, dice también por ahí, en el sentido de que, bueno, muchas veces quienes todavía creemos, no en todos los conceptos de causa, que pueden ser que sí ya estén muertos, pero sí creemos en una valoración funcional de los contratos, como sigue la doctrina italiana moderna, hablar de la causa, cómo funciona, ya no como que, como finalidad, etc. Quienes creemos en la función de la causa, sabemos que los contratos pueden alejarse de la función para la cual el ordenamiento jurídico les da tutela. ¿Sí? Haciendo una valoración de la función de cada contrato en particular, en concreto, se puede decir si ese contrato se está adecuando o no a los principios del ordenamiento jurídico, y me parece muy acertada la exposición anterior, cuando se nos dice que inclusive esa valoración funcional puede ser hecha y debe ser hecha conforme a los principios constitucionales que también rigen en materia privada. Ok, partiendo entonces de esa sospecha y partiendo de una realidad que puede estarse afectando los fines del concurso, el periodo de sospecha, en nuestro caso, puede conducir a dos vertientes particulares. Uno, a otorgar acciones para recomponer el haber concursal, y la otra, evitar que actos anteriores a la constitución del concurso hayan lesionado el principio de igualdad entre acreedores, el famoso par conditio creditorum. Para la fijación del periodo de sospecha tenemos normalmente tres teorías. Una es la fijación legal, la legislador dice el periodo de sospecha es tal y punto, no hay ninguna discusión. En muchos países dicen que el periodo de sospecha es 6 meses antes de la solicitud de apertura de concurso, ni para adelante ni para atrás, un plazo legal. La fijación judicial nos deja a los jueces la tarea de empezar a rebuscar y se haga un punto litigioso dentro de un proceso que ya es complicado, que es el concursal, para ver si son 3 meses, para ver si son 6, para ver si son 8, si son 10, si son 20, y después tendría que empezar a investigar cuándo inició, por ejemplo, la cesación de pagos, si es el concepto de cesación de pagos, el que sirve para fundamentar la declaratoria de apertura de concurso. Esa fijación judicial no tiene ni un límite mínimo ni un límite máximo, es completamente abierta, pero está completamente sujeta a discusión y debate, habiendo un fuego, por decir así, dentro del proceso, que ya per se es complicado. Y la fijación mixta, que como todo lo que es mixto, generalmente en derecho, no recoge las bondades de un derecho, sino que recoge los
aspectos negativos y los defectos que las otras teorías tienen. Bueno, aquí, que es el caso de Costa Rica, se da un plazo máximo y un plazo mínimo, o sea, ni una cosa ni otra, ni Camargo ni Norte, lo cual todavía no nos da seguridad jurídica. Y para plenos se abre la discusión de que si se puede ampliar el periodo de sospecha o no se puede ampliar dentro del proceso concursal. O sea, no ganamos ni seguridad, ni tampoco evitamos una discusión procesal, y prácticamente entonces el periodo de sospecha algunas veces es objeto de enconadas discusiones en el ámbito con el foro judicial. En el caso de Costa Rica, para plenos, en vez de hablar de nueva frontera, lo que tenemos que hacer es pensar en derribar el edificio concursal y hacer nuevas edificaciones completamente nuevas de cero. Bueno, uno de los efectos más graves de nuestro código es tener una dualidad entre tantas cosas en la determinación del periodo de sospecha. El Código Civil, para los sujetos no comerciantes, establece que el periodo de sospecha será en principio en un máximo de 30 días, y aquí el caso del día no es mensual de días, hay que contar todos los días hasta llegar a los 30, para determinar por ahora el periodo de sospecha. Puede ser que una vez que uno fija el juzgador, por la vía incidental se podría ampliar hasta un máximo de 3 meses. Bueno, hubiera sido más simple, tal vez póngalo en 3 meses y ya, o póngalo en 6 o póngalo en 7, pero bueno, el legislador da esa posibilidad. Nos vamos a ver del Código de Comercio para la quiebra, para los comerciantes, y además de ciertos problemas de formulación normativa, además de la evolución que ha tenido el procedimiento de quiebra de 1963 hasta la fecha, llegamos a una conclusión sin explicar mucho, porque el periodo de sospecha se fijaría primero estableciendo cuál es la fecha de la solicitud, después sumando 24 horas, esas 24 horas tienen su historia, pero bueno, y después retrotrayendo primero hasta un máximo de 3 meses y por vía incidental hasta un máximo de 6 meses. ¿Ok? Así tenemos cómo completamente se fija el periodo de sospecha. Bueno, dejemos el periodo de sospecha por ahí, porque después vamos a ver para qué nos sirve en concreto ese periodo de sospecha. Y como Eduardo me puso la piedrita de eficacia contractual, entonces voy a referirme muy brevemente, muy sucintamente, algunas características de esa famosa ineficacia contractual. La ineficacia es un tipo de oponibilidad. Bueno, la ineficacia conlleva a que actos o contratos, en el caso que nos interesa, hay otras situaciones diferentes. Por ejemplo, la ineficacia registral, que no es un punto a tocar aquí. En un caso contractual, la ineficacia significaría que, pese a que no se cuestiona la validez entre las partes contratantes de un acto de negocio, ese acto de negocio, por una valoración del ordenamiento jurídico, no va a tener efecto con terceros, generalmente con terceros que van a verse afectados si se les da efecto a ese acto contrato en concreto. No se ataca la validez del acto contrato, no se ataca los presupuestos como la capacidad, no se ataca en este caso la validez de la causa para quienes todavía creen que la causa existe, no se ataca por ejemplo la ilicitud o no del objeto. Sí, los elementos de validez no son los que están en juego acá. Lo que está en juego normalmente en el caso de inconveniente contractual es la lesión o el daño que el acto puede representar a esos terceros. Se protege en ese caso a esos acreedores o a esos terceros que pueden tener entonces una situación negativa derivada del contrato que se estará cuestionando. Ya recordando que la ineficacia, entonces le digo a una palabra, bueno, mire, usted que me puso un problema porque me puso a hablar de ineficacia en un sistema que no la tiene, que no se funda en ineficacia. ¿Por qué? Porque nuestro sistema anacrónico obedece a otra época. Nos hablaba del pueblo napoleónico
de 1804. ¿Okay? También el concepto de eficacia no llega a madurar si no es en el BGE alemán en 900 o en el Códice Civil italiano de 1942. Doctrinalmente ya avanza. Ahora, nuestro Código Civil toma la regulación de 1800 Napoleón, que se funda, como en un momento histórico se fundó mucho la doctrina francesa, en los dogmas de la voluntad, en el voluntarismo. El Estado nacía del contrato social. Para explicar el Parlamento se nos decía, es que hay un mandato del pueblo, utilizando figuras contractuales voluntarísticas. Y en fin, cuando nos hablaban de acciones concursales, se fundaba en presunciones de voluntad fraudulenta. Y claro, lo lógico es que al hablar de presunciones de voluntad fraudulenta, se pusieron los ojos en un requisito del contrato, que es precisamente el de la voluntad. Entonces, cuando la voluntad está visible, la consecuencia sería la nulidad relativa. Cuando la voluntad es inexistente, la consistencia sería la nulidad absoluta. Bueno, entonces el sistema nuestro no parte de la ineficacia, sino que parte de presunciones de validez o invalidez. Presunciones absolutas de nulidad o de fraude, porque en el fondo el legislador está pensando que hay fraude, se encuentran en el 901 del Código Civil. Serían los nulos, absolutamente nulos, aplicando la regulación de la doctrina de la nulidad absoluta, los actos a título gratuito que hizo concursado durante el periodo de sospecha. El otorgamiento de garantía real a créditos que eran comunes, o sea, créditos que eran de lo más igualiticos para todos, de un momento a otro tienen un carácter de privilegiado que no debería tener. Y claro que el pueblo también se ha quedado atrás porque no nos habla ni de garantías mobiliarias, ni nos habla tampoco de fideicomisos de garantía, ni nada por el estilo. O sea, también en eso no es que haya una nueva frontera, es que hay que llegar por lo menos hasta donde las fronteras actuales hasta el derecho concursal. Pagan especie y obligaciones liberales. Bueno, se le está pagando a usted con un chanchito los honorarios de abogado. Eso no quiere decir que el cliente suyo no tiene dinero para pagar en efectivo. Entonces, si no le está pagando en efectivo, ese acto de pago o acción del pago es un acto que se presume absolutamente nulo. Es darle un privilegio a un acreedor pagando en especie, en vez de someterlo a la tortura del proceso concursal donde se le va a pagar proporcionalmente según la ley del dividendo concursal. Igual pasaría a que se le paguen obligaciones exigibles todavía, no puede pagarle los demás y ya le está pagando el modo particular, lo cual genera una ruptura de la par condición creditoria. Actos gratuitos también nuevos en un periodo que va más allá del periodo de sospecha original, y algunos se debatan si es un nuevo periodo de sospecha o es un periodo diferente al periodo de sospecha. Aquí simplemente vamos a decir que existen actos absolutamente nulos si se celebran en los 2 años anteriores a la declaratoria del concurso. Aquí no estamos hablando de la fecha de la solicitud, de 24 horas después de la solicitud, que habíamos referido al periodo de sospecha. Inclusive estamos hablando de 2 años anteriores a la declaratoria, lo cual nos lleva a la fecha en que efectivamente se va a declarar el concurso, no la fecha de su firmeza, sino la fecha de la declaratoria, porque la declaración concursal tiene eficacia aun cuando se llegue por una larga resolución de manera inmediata. Ok, aquí les afectaría esta especie de ampliación a 2 años, bueno, actos a título gratuito a familiares. Pues se ve que el francés pensó, bueno, no, aquí hay un fraude. ¿Por qué? Porque es el cónyuge, son ascendientes, descendientes, suegros, hermanos políticos, cuñados, hijos políticos, nueras y yernos. Y así más o menos en esa terminología lo tiene el artículo 902 del Código Civil. Bueno, junto a la presunción absoluta de fraude, que lógicamente conlleva la nulidad absoluta, este vetusto sistema habla de nulidad relativa, y aquí hay que poner mucha más atención,
¿Por qué? Porque la nulidad relativa tiene un régimen diferente, solo puede ser alegada por quien directamente fue perjudicado, tiene un plazo para interponer la prescripción de 4 años, se puede convalidar, etc. Entonces estos actos, pese a que pueden ser lesivos, eventualmente podrían llegar a ser inimpugnables si pasan las condiciones del régimen de la nulidad relativa. Bueno, aquí con una redacción bastante complicada, inclusive a los alumnos de derecho concursal, yo les digo, el que me explica este artículo queda eximido, ¿verdad? Entonces ninguno queda eximido, porque es un artículo bastante extraño en cuanto a su redacción. Esa doctrina del artículo 903 contempla los llamados actos confesos. Son actos donde el concursado manifiesta unilateralmente, como cuando llega el notario y se va a cancelar. Imagínense a un concursado que va a un notario y le dice: yo, fulanito de tal, manifiesto que por haber recibido del acreedor la suma de 20 millones de dólares, cancelo una hipoteca que piensa sobre la finca tal y punto. Entonces uno se puede pensar, bueno, ¿quién me asegura que eso que está diciendo no es cierto? El notario no está dando fe normalmente de que el pago existe, salvo que el notario diga: bueno, no, en mi presencia, entonces ahí sí hace el notario y podemos encontrar otro tipo de acción diferente. Pero en este caso la acción confesa es la parte de la que unilateralmente, sin que en principio encuentre ningún espacio probatorio, que dice: he recibido dinero para vender una finca, he recibido una finca por la cual me dinero, o bien he recibido el pago y libero la hipoteca, etc. Entonces el legislador tiene una desconfianza de la validez de ese acto, pero de la desconfianza no es absoluta, es relativa. ¿Por qué? Porque le permite en estos casos a la parte contraria demostrar que efectivamente sí le dio la contraprestación contractual al concursado y que el acto, por lo tanto, sí existió. Entonces, puede encontrar, yo puedo acreditar, mire, sí, ante el notario sabido que debe haber pagado, pues mire, aquí tengo yo el recibo o el depósito efectivo del banco a banco donde yo le giré la plata, le giré el dinero y por eso está cancelando el hipoteca. Igual, hay unidad relativa, se debe al mismo esquema de los 2 años para los actos confesos. Ahora, tomando en cuenta si la contraparte fue el cónyuge, ascendientes o descendientes, hermanos consanguíneos afines, aquí ya no aparecen los nueros ni las nueras ni los yernos. No sé por qué al legislador se les olvidó, tal vez ya no le dio tanta importancia en este caso. Pero aquí la duda del legislador más fuerte: no solo tendría yo que demostrar que el acto existió, sino también tendría que acreditar que yo, como tercero contratante con el concursado, como no conocía la intención que tenía el concursado fraudulento. Pues ya parte del código que ya había una intención fraudulenta. Lo único que yo tengo que demostrar que yo no la conocía. ¿Ok? Es uno de los casos donde se rompe el principio que se presume la buena fe. No, aquí se presume la mala fe en este artículo. Ok. Ahora sí, para complacer a hablarlo, además de que me puso que tendría 10 minutos, sí voy a hablar de la acción revocatoria ordinaria del 848 del Código Civil, que sí es una acción de ineficacia. ¿Y por qué el desfase histórico? Bueno, el desfase histórico está en que la normativa de las acciones concursales del Código Civil solo cuando se emite el Código 1886. En cambio, el 848 y siguientes, los 3 artículos siguientes, obedecen a una reforma de 1969, inspirada o básicamente planteada por don Walter Antillón Yaret, si no me equivoco, y también donde Isabel de Benito tuvo una participación en ese momento.
tomada prácticamente de la acción revocatoria ordinaria del Código Civil Italiano, y también que a su vez había recogido del BGB alemán. Rapidito, la acción revocatoria ordinaria lo que produce es inoponibilidad o ineficacia, no nulidad. Se funda no en la ausencia de requisitos de validez del contrato, sino en que el contrato, pese a tener los requisitos, no nos interesa que los tenga, pero pese a que los tenga, produce un perjuicio o lesión a los acreedores. Requiere el conocimiento de esta lesión o perjuicio del tercero contratante solo en caso de contratos onerosos, con lo cual se presume que el tercero de buena fe, salvo que se pruebe que sí tenía conocimiento ni siquiera de un fraude de lesión, sino simplemente de un perjuicio. Y hay una diferencia entre el concepto de fraude y el concepto simplemente de perjuicio. Si yo puedo decir, bueno, si yo pagué, yo sabía que pagar, pero yo sabía que sacar ese bien iba a afectar a la masa de acreedores, entonces usted estaba conociendo el perjuicio. Bueno, hay muchos puntos que discutir, pero no lo mismo en este caso el presupuesto del perjuicio. Cualquier acreedor interesado está legitimado para solicitar la acción revocatoria del 848, no afecta a terceros de buena fe. En cambio, cuando hablamos de nulidades, vamos a tener un problema si la nulidad por ser radical va a afectar a terceros o no va a afectar a terceros, si hay publicidad digital, etcétera, etcétera, nos va a dar otro dolor de cabeza. Bueno, si es a título gratuito, no se requiere el conocimiento de la lesión o lesión. Tal vez siguiendo aquel refrán que a caballo regalado no se le mira el colmillo, ¿verdad? Pero también adquirido a título gratuito no se le puede buscar las obligaciones con las cuales podría responder, lo cual también está acorde por el 1402 del Código Civil nuestro. Un punto muy importante, que el tercero contratante que se había afectado por la inoponibilidad no puede reclamarle a los acreedores que lo obtuvieron. Y es más, si tuviera algo que reclamarle a su contratante, lo tendría que hacer después de que esos bienes hayan servido para satisfacer a los acreedores, o sea, los posterga. Y por último, el plazo de prescripción es de 5 años. Vimos que en el código hay supuestos de unidad relativa que nos van a llevar a 4 años incluso. Ok. Si revisamos el régimen del 848 y vamos al 905, la única conclusión que yo puedo tener es que yo derogaría el 905 sin ningún problema y dejaría aplicada la acción de revocatoria del 848 a favor de la masa de acreedores. Se sigue formando una anulabilidad, 4 años de prescripción. No hay ineficacia sino nulidad. No distingue entre ambos a título gratuito y a título oneroso. Requiere siempre conocimiento tercero de la lesión o daño. Se requiere como fin del acto para poder impugnarlo la intención de asustar el bien de la persecución de la masa de acreedores, o sea, casi como si fuera un dono específico, lo cual evidentemente demuestra que los presupuestos y la operatividad del 905 deben muchísimo y no tienen ni siquiera un punto de comparación con el 848, aunque el 848 pueda tener también algunos defectos. Ok, a manera de conclusión, diríamos que el sistema concursal costarricense tiene graves inconsistencias en las acciones concursables y no sigue el sistema modelo de la inoponibilidad. ¿Cuál será la nueva frontera? La nueva frontera significa revisar todo este sistema y crear acciones concretas que den una mayor protección a la masa de acreedores. No tiene sentido que un acreedor individual tenga más facilidades para ejercer acciones que una masa concursal cuando ya estamos en un problema de insuficiencia patrimonial. La reforma se requiere y urge, pero en todo caso, con un colofondo interpretativo que se ha venido dando también en los tribunales de justicia, hemos sostenido que, por ser más beneficiosa, debe admitirse la inoponibilidad contractual del 848 a favor de la masa de acreedores, independientemente del artículo 905. Pese a eso, algunos
curadores en quiebras se van por el 205 sin saber que tienen un instrumento más fácil, inclusive por materia probatoria, en el 848. De esta manera, don Álvaro, entonces el punto que usted me sometía a discusión de la ineficacia, tenemos que decir que no solo existe una ineficacia contractual, sino existe una ineficacia normativa concursal en el caso de Costa Rica. Gracias.